Vayamos al libro de Ruth en su capítulo 1 para leer algunos versículos. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 6. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a hablar tu palabra. Edificación, para bendición del pueblo de Dios, para bendición de cada oyente. Estoy en tu sabiduría del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Quisiera hablar con el título: No te vayas de Belén. No te vayas de Belén. Podríamos decir que irse de la iglesia, irse de los propósitos de Dios, puede traer problemas. Cuando nos salimos del propósito de la cobertura del Señor, nunca termina bien la cosa, pero qué bueno que uno pueda reflexionar a la luz de la palabra. Y en este día vamos a hablar de Ruth, que ha sido considerada una de las heroínas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo heroína? Porque esta mujer Ruth se destaca por su fe, su entrega, su valor, su personalidad y carácter. Tiene muchas cualidades que la mujer de hoy, que lee la palabra de Dios, debería leer esta historia detenidamente y decirle al Señor que le dé la iluminación de la experiencia que vivió Ruth. Hubo mujeres que desempeñaron un papel muy importante en los momentos cruciales de la historia de Israel, pero ninguna como el que desempeñó Ruth. A una mala decisión por la falta de pan. Tras malas decisiones siempre acarrean consecuencias. A veces le echamos la culpa a Dios de cosas que pasan, o se la pegamos al demonio, o tal vez le echamos la culpa al que está más cerca de nosotros, pero al final nuestras malas decisiones traen consecuencias. Si usted se casó mal, no es culpa de Dios, no es culpa de un pastor, no es culpa de la iglesia, fue su decisión. Si tomó un trabajo que no debió, cualquier decisión. Y aquí, esta decisión fue porque no había pan. Y nosotros vemos en la historia de Noemí y su familia, y en este día pedimos, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos revele esas verdades que nosotros necesitamos para vivir en este día, que aprendamos de su experiencia para mejorar y ver qué el Espíritu Santo tiene para nosotros. En esta familia ocurren muertes lamentables, es lo primero, y yo quiero que el que pueda tener la Biblia la tenga ahí. Son muertes lamentables.
por las acciones muchas veces de los enemigos, pero también debido a la hambruna que se desató en Belén. Belén se conoce en la Biblia como la casa del pan. No pudieron seguir viviendo porque no había alimento, y cuando no hay comida la gente se desespera. No había comida, no había alimento por ninguna parte, y cuando no hay comida el ser humano no piensa bien y puede venir una mala decisión. Recuerden que Abraham, Dios le dijo no baje a Egipto, pero por falta de alimento, precisamente por una hambruna, bajó. Su hijo también, Isaac, repitió esa acción, y ambos no le fue tan bien por hacer eso. Pero el hambre produce migración. Vemos nuestro hermano país viene aquí y es porque ellos entienden que aquí hay más pan que allá. En el caso de nuestros hermanos venezolanos que tienen una crisis, también vienen al país porque la gente se desplaza. Como muchos dominicanos buscan mejor vida en Estados Unidos por los beneficios, la gente lo hace por la voluntad de Dios. Uno no se puede desplazar independientemente de todo. Y estas fueron las causas por las cuales Elimelech, que significa mi Dios es rey, que era el sacerdote de la casa, el padre de familia, junto con su esposa llamada Noemí, deleitosa, dulce, grata, hermosa, verdadera, todos esos sinónimos son para Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kelión, tuvieron que salir de Israel en busca de alimento. El versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. O sea, tuvieron que moverse. Ahora, los que somos cabeza de hogar, nuestras decisiones van a afectar al resto de la familia. Por eso que los hombres de Dios debemos estar enfocados, porque tenemos una gran responsabilidad. Primero, la responsabilidad espiritual. Claro, en nuestra relación con Dios es independiente, pero es duro vivir con un hombre que no le gusta orar, que no le gusta leer la Biblia, que no le gusta ayunar, un hombre que no se motiva leer la palabra de Dios, no le gusta ir fuera a predicar la palabra. Entonces, cuando tenemos un padre de familia que espiritualmente tiene estos problemas, se manifiestan entonces en el área física también. A veces somos muy dedicados a lo material, pero muy negligentes a lo espiritual. La vida cristiana es un gran balance, y sobre todo lo espiritual, darle esa prioridad, siendo ejemplo, ¿verdad? A la esposa, aunque ella tiene su propia relación con Dios, a los hijos, porque la gente aprende de los modelos. Por eso dice la Biblia que imitemos la fe de nuestros pastores, de nuestros líderes. Cuando tú tienes una gente que es líder, que es cabeza y da el ejemplo, los demás se motivan. Entonces nosotros como cabeza de hogar, en el caso de Elimelech, tuvo que tomar una decisión. Él dijo, bueno, que mi familia no se muera de hambre, vamos a salir de aquí, pero eso le costó. Belén en su original hebreo significa casa de pan, y parece algo increíble en el lugar donde se supone debía abundar el pan, es precisamente en donde ese preciado alimento estaba faltando. Porque cuando uno se desenfoca y sale de los propósitos de Dios, la iglesia es un lugar que uno entiende que debería haber pan espiritual. En una iglesia que hay pan espiritual, y me refiero a la palabra de Dios bien presentada, bien predicada, bien enseñada, se produce un impacto. Donde se presenta a Cristo como pan, no importa que el predicador no sea muy profundo, el maestro, pero si presenta a Cristo como pan, la gente se va a alimentar espiritualmente. Y es lo que tenemos que tratar de dar, que no escasee el pan de la palabra en la iglesia, pero que tampoco escasee el pan de la palabra en nuestros hogares. Recuerden que Cristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros, no solamente es tal vez el alimento material, sino también el alimento espiritual. Pero donde debía haber pan, no había. Increíble. Entonces, donde debe haber una espiritualidad, vamos a hablar de la congregación, y escasea la espiritualidad, ¿a dónde iremos? Como decía
un personaje. ¿Quién podrá defendernos? Si donde tiene que haber santidad, comunión, poder, autoridad, en la casa de Dios esas cosas no están. Elimelec y su familia viajaron desde Belén hasta la tierra de Moab, o sea, que viajaron unos 8 kilómetros hacia el sur de Jerusalén. Esto está como 80 kilómetros al este, al otro lado del Mar Muerto, o sea, fue un trayecto un poquito amplio. El verso 2 lo dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ok, hicieron su viaje bastante largo y debido a que vivieron unos años en ese lugar de prosperidad, entonces allí se quedaron a residir y casaron a sus hijos Malión, que su nombre significa enfermo, el cual se casó con Ruth. A veces, fuera de la voluntad de Dios, hay una aparente prosperidad. Y le explico, mis hermanos. De repente yo consigo un trabajo que me aleja de Dios, pero estoy prosperando económicamente. Entonces confundimos. La prosperidad bíblica siempre es integral, no solamente asunto de cuartos y de pesos. No, la prosperidad bíblica tiene que ver con muchas cosas. El que tiene salud tiene prosperidad. Esa persona que tiene una familia estable, como están las familias ahora, divorciándose, pleitos, contiendas, tener una familia estable, eso es prosperidad. Tener un ministerio real, un llamado real estable, eso es prosperidad. Tener los hijos sujetos, respetando a sus padres y haciendo las cosas que Dios quiere, es prosperidad. O sea, la prosperidad de Dios es integral, pero a veces uno piensa que prosperidad es tener mi casa, que no es malo, tener un apartamento, que no es malo, tener un vehículo, que no es malo, tener una visa, que no es malo. Entonces, nos vamos por ese lado, descuidamos lo que no tenemos que descuidar y nos pasa como le pasó a esta familia. Tuvieron allí cierta prosperidad y se quedaron ahí. Ahora, mira el nombre del primer hijo, Malión, que su nombre significa enfermo, y por su parte, Kelión, que su nombre significa débil, de fallecido, se casó con Orfa, que eran dos mujeres moabitas. Ellos, como descendiente israelita, lo correcto hubiese sido que se casen con mujeres de su misma nación. Ahora, como salieron de la casa de pan por la escasez, tuvieron cierta prosperidad, se acomodaron, por decirlo así, en el mundo, se casaron con ese tipo de gente. De verdad, particularmente, me duele mucho y uno ora por eso cuando una hermana o un hermano se desenfoca al punto que busca un inconverso para tener una relación. Dios me ha permitido participar de actividades como campamento por muchos años con jóvenes y hasta la fecha. Y he escuchado a chicas decir, en la iglesia no hay hombre, o los hombres en la iglesia no son bonitos, quieren hombres lindos, bellos, hermosos. Y la iglesia tienen una belleza rara, no le gustan los hombres en la iglesia. Ahora, aparece el del mundo que el tipo no es cristiano, pero se ve manso y se atreven a decir, no, él parece más cristiano, entonces lo comparan con un cristiano en mal testimonio para justificar eso. Después en ese lío, en ese problema, usted ve las consecuencias. Por eso es mejor esperar. Las jóvenes no se pueden desesperar, ni los jóvenes. Aún yo diría los que son viudos o viudas, porque el matrimonio está ligado a un pacto a la Biblia que solamente lo disuelve la muerte, bíblicamente la muerte lo disuelve. Ahora hay muchísimas cosas por las que la gente se separa, pero siempre es bueno ir a los orígenes de la Biblia y dice el Señor que al principio no era así. O sea, en el proyecto de Dios no estaba que uno saltara de una pareja a otra y no juzgo a aquellos que tal vez se han separado por alguna razón. Eso entre Dios y esa persona. Ahora, el ideal de Dios es que uno de los dos entierre a uno. Es un lema, o tú me entierras a mí o yo te entierro a ti, porque hasta el final esta relación. Pero terminaron casándose con mujeres que no eran de su pueblo. Pasado el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar para ellos, iniciando con la muerte de Elimelec. Mire lo que es la falsa prosperidad. Habla de 10 años acá. El tiempo pasó y esa prosperidad falsa
porque el mundo te da una prosperidad falsa. La verdadera prosperidad del ser humano es tener a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador. Lo demás vendrá por añadidura. Pasó el tiempo y murió la cabeza de familia, Elimelech, y después, con la muerte de sus dos hijos, no solamente murió el cabeza de familia, sino que esta mujer perdió sus dos hijos. Esto le dio un giro de 360 grados, de manera muy negativa a la vida de Noemí, que ya era viuda de Elimelech, y Orfa y Ruth, que también estaban enviudando. O sea, estas tres mujeres recibieron un golpe terrible. Murió Elimelech y murieron sus dos hijos. Entonces se quedaron en el aire, se quedaron solas, viudas. Y Noemí se vio en un momento, ¿verdad?, de prosperidad, de bienestar. Entonces cayó de una manera tal que ya ese gozo, que tenía esa alegría, el significado de su nombre comenzó a cambiar. La parte A del texto menciona lo que le pasó a estos varones. O sea, de estar muy cómodos ahora, porque todo es en un momento, hermano. Por eso es que la única confianza debe estar en Dios. Tal vez usted se siente que todo está bien. Hay gente que le da un diagnóstico un momento a otro, que tiene una enfermedad o cualquier declaración negativa, estas cosas que llegan de repente. La única seguridad real en nosotros debe ser Dios. No confiarnos mucho de lo que somos o tenemos, sino siempre mantener una confianza en el Señor, porque así cuando la tenemos en el Señor, la depresión no se apodera de nosotros cuando llega algo negativo, algún diagnóstico, alguna situación repentina. Pero a esta mujer le llegó eso y ella misma declara su situación en el verso específicamente 21. Dice ella: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora, esta mujer estaba haciendo algo que uno nunca debe hacer. Y yo amo a Noemí. Y era acusar a Dios de lo que le estaba pasando. Dice ella: bueno, pero yo me fui llena, ahora estoy vacía, no tengo esposo, se murieron mis dos hijos. Un golpe duro. Ahora hay escasez, me he quedado con estas dos mujeres. Y dice ella: bueno, pero es Dios el que me está haciendo eso. No, mi hermano, le decía ahorita, son decisiones que tomamos. Analice la vida de aquellos que han dedicado su juventud a Dios, que ahora vamos a decir somos adultos. Dios no ha ayudado, con dificultades, pero Dios no ha ayudado porque ha sido una sabia decisión. Los jóvenes que están conectados, los adolescentes que están conectados, no se desenfoque de ahí, porque después no puede pasar como esta mujer. Dios me ha quitado todo lo que está diciendo, no tengo nada. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, dice ella. El Todopoderoso me ha afligido. No era culpa de Dios lo que le estaba pasando a esta mujer. Como muchos quieren culpar a Dios de lo que le está pasando, no es culpa de Dios. Muchas veces son decisiones que tomamos en consecuencia. Todo se tornó en un periodo sombrío para esta mujer. Las cosas que sucedieron en la familia durante esos 10 años en la tierra de Moab. En un principio fueron días de progreso, de bendición, de logros, pero unos años después se volvieron en días agridulces. Esta aventura terminó bastante difícil. No terminó bien. Los versículos 3 al 5 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales allí. Escuchan, mis hermanos, me avisan que el internet me sacó. ¿Me escuchan? ¿Me dicen amén? Sí, amén. Amén, amén. Amén. El verso 4 dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malión y Kelión, así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Pero incluye ahí también estas dos mujeres en su situación. De acuerdo al verso anterior,
Cuando finalizó la hambruna en Israel, todos los hombres de la familia de Noemí ya habían fallecido. O sea, cuando vino de nuevo la abundancia en Israel, ya no estaban su esposo y sus dos hijos. Por lo tanto, Noemí decide regresar a Belén y ella dice lo siguiente, vimos el verso la parte A dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahí estamos viendo el regreso de ella. Salió bien y regresó mal. Óigame, todo el que se aparta de Dios no regresa bien, porque esos son años perdidos. Es mejor perseverar en una iglesia, aguantar dificultades, batallar en la vida cristiana, que salir de un problema y gloria a Dios por lo que regresan, pero usted no regresa igual porque uno se estanca mucho espiritualmente. Cuando uno deja a Jesucristo, es la peor decisión que el ser humano puede tomar. Cuando tú estás en la iglesia ahí batallando, perseverando, los hermanos oran por ti, Dios te envía una palabra, Dios te habla en un mensaje, Dios está contigo en sueño, hay esperanza. Ahora, si te vas, ya es una decisión que trae consecuencias. Y esto le dice Noemí a Orfa y a Ruth en los versículos del 8 al 10. Vamos a leerlo. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. No sé usted, pero yo al escuchar esa historia, uno tiembla por dentro. Esta mujer estaba muy sufrida, muy dolida, y estas mujeres se identifican con ella, con su nuera, y dicen, wow, qué fuerte, qué triste. Ella dice, mira, vayan a su tierra, la besó, la despidió, porque ¿qué podía hacer con ellas? Ya están muertos los hombres, ¿verdad? Sus esposos, y ella no tiene nada. En el versículo 14 dice la Biblia que Orfa se devuelve. Así es. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. A veces la gente ataca a Orfa, pero hay que ponerse en lugar de ella. No buscaba nada ahí. Orfa decide devolverse, se quedó en Moab, pero Ruth persistió en acompañar a Noemí. El verso 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué actitud? Algo vio Ruth en Noemí, que tomó esa decisión. Es como tomar una decisión, yo estaré contigo hasta el final. Y qué buena actitud, porque en los momentos duros realmente la gente conoce quiénes son sus hermanos y amigos. Mucha gente ha dicho un refrán que es popular, que los amigos se conocen cuando uno está en la cárcel o cuando uno está en un hospital. Yo no sé qué de cierto tiene eso, pero algún significado tiene. Quien te visita en una cárcel, quien va a verte en un hospital, en una clínica. Ahora, esta mujer, a diferente de Orfa, decidió acompañar a Noemí porque ya era una persona mayor de edad, la ve muy deprimida y también hace una especie de voto. Los versículos 18 al 19, también quiero leerlo, dice, y la tomó y se fue a la ciudad y, a ver, aquí está, estoy en Ruth, capítulo 1, versículo 18, aquí aparece, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos, llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Mire qué interrogante. Con esta decisión de Noemí y Ruth, empezaron a ver que la mano amorosa de Dios cambiaba todo lo oscuro y tormentoso, ese tormentoso pasado que ella vivió, y se tornaba las tinieblas en luz, la noche en día, lo amargo en dulce, la hambruna en tierra de provisión y la desesperanza por esperanza. Eso es lo bueno de Dios. Dios no es como los hombres que te dan la patada.
cuando tomaron la decisión de regresar, fue un rayo de esperanza. Siempre el amor de Dios estará a favor de sus hijos, no importa si mira y se arrepiente y pide perdón, reconoce su mal camino, Dios interviene. Porque todo lo que esa mujer vivió cuando salió de la tierra del pan y regresa ahora con manos vacías, ya la mano de Dios se estaba moviendo, estaba cambiando. Cuando uno viene a Cristo, todo cambia. No es la verdad que uno sigue igual. La mano de Dios se mueve a favor del cristiano, se van las tinieblas, viene la luz, se va la amargura, viene la dulzura. Cristo es un pan espiritual que nos sacia abundantemente. Dice Proverbios 10:22, un texto muy conocido, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En Moab no era la bendición de Dios, por eso hubo tristeza. Ahora sí, en Belén, cuando regrese, está la mano de Dios, la bendición de Dios. Las cosas espirituales deben estar por encima de las cosas materiales. Y en sentido general, cualquier bendición que viene de Dios no te quite el deseo de orar, no te quite el deseo de alabar, no te quite el deseo contrario, te aumenta el deseo de buscar a Dios. Qué decisión más sabia regresar. Y ojalá que muchos de los que pueden escuchar esta prédica regresen de su mal camino. Mucha gente que no está descarriada con palabras, pero con hechos, con acciones, están lejos de Dios, están fríos, están tibios, indiferentes a las cosas espirituales y es como un descarrilamiento, están en otra cosa, menos en las cosas del Señor. Ojalá que puedan regresar. Dios está buscando una fe sencilla y la fe es una fe a la vez transparente, como mostraron estas mujeres, Noemí y Ruth. Tomaron una sabia decisión, regresar a la tierra de Judá, un lugar donde Dios estaba obrando maravillas. Hay que estar donde Dios se está moviendo, donde Dios está sanando, libertando. Lejos de Dios no hay bendición. En el mundo no hay bendición. En el pecado no hay bendición. La bendición está en Jesucristo, en obedecer su palabra. Dios comenzó a obrar maravillas de estas mujeres porque el pan regresó. Cuando uno obedece a la palabra de Dios y se somete humildemente, entonces Dios comienza a obrar en nuestras vidas. El verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había, mire qué expresión, visitado a su pueblo para darle pan. Eso es lo que necesitamos nosotros, los siervos de Dios, las mujeres, los hombres de Dios, que Dios nos visite. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra. Hay que dar la vuelta, hermano, dejar la tierra de Moab o el proceso que vivimos por tomar una mala decisión y enderezarnos porque hay tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo. Ahora, el tiempo se acabará cuando la gente muera. Mientras uno esté vivo, hay tiempo de levantarse. Porque ellos escucharon, Dios está visitando el pueblo para darle pan. Qué lugar más hermoso, la casa de Dios. Cuando, no sé su sensación, pero fue interesante ese primer servicio que dimos cuando se aperturó después de la pandemia. Que uno tenía como ese deseo grande, no porque uno no se congregara, sino que hacía falta. O sea, ir a la casa de Dios, el pan de la palabra, el compañerismo con los hermanos, la presencia del Espíritu Santo. No es que Dios no lo haga porque nosotros somos el templo de Dios, pero hay algo especial, como dice el texto, los hermanos juntos en armonía. Dios dice que envía bendición cuando los hermanos están aquí, así. Aquí vemos el profundo clamor, mujer que lo ha perdido todo y que ahora emprende un peregrinaje diferente, de regreso a la tierra de donde salió, con las manos llenas y muchas ilusiones. Para empezar de cero, les repito, no es igual, hermano. Por eso hasta cambiar de iglesia uno tiene que orar. Hay gente que se cambia de iglesia como cambiarse un vestido, un pantalón. Y realmente uno comienza de cero cuando no sale dirigido por Dios.
Usted comienza en cero, o sea, yo estoy en esta iglesia, el kilómetro 9, en esta organización, tú te vas a otra sin dirección de Dios y en cero. Tú en tu iglesia eres pastor juvenil, presidente de damas, tú eres presidente de caballeros, tú trabajas con los niños, presidente de un ministerio evangelístico, cualquier cosa que le ponga ayudante a los pastores. Ahora, si usted sale sin dirección a otro sitio, no crea que mate eso. Uno comienza en cero. Todas esas ilusiones que ella tenía, todas esas cosas que ella pensaba, ya voy a prosperar, voy a tener una casa grande, todo lo que he soñado en Moab se desbarató. Porque fuera de la voluntad de Dios las cosas no funcionan, no se dan. Perdió, lamentablemente, comenzar de nuevo. El que se va y viene comienza de nuevo. Dios no le cuenta, dice el profeta Jeremías, al justo lo que hizo si se apartó. No crea que Dios va a decir, bueno, este se fue y duró 10 años siendo fiel. Apunta eso, no te comienza de cero. De cero. Si usted fue pastor, predicador, evangelista, Dios no le cuenta eso, comienza de nuevo. Esto es un asunto de persistencia, de perseverancia. Uno poder persistir, aguantar, soportar, someterse a los planes de Dios y tener cuidado de las decisiones que estamos tomando. Regresó al mismo lugar donde salió, y ahora con una actitud diferente, una actitud ahora de sumisión. Por otro lado vemos la convicción y la fidelidad y la fe sencilla y transparente de Ruth, que busca apoyar a Noemí. Siempre es bueno tener gente que nos motive, ya estoy cerrando esta exposición, seguir adelante. En los momentos difíciles, en vez de criticar y atacar, ser solidarios con aquellos que están pasando un proceso, extenderle la mano amiga. Belén se veía en el horizonte. Imagínate a la mujer regresando a Belén, el impacto que tuvo, ver de nuevo su tierra. Y ahora regresó sola, regresó sin nada, pero ver en el horizonte que regresaba a un lugar donde realmente era el lugar que Dios nunca quiso que ella salga. Nadie te puede decir que Dios quiere que tú dejes a Jesucristo, que tú te apartes de las cosas de Dios, que tú abandones la iglesia. No hay manera cómo justificar eso. No importa que un hermano habló de usted o le hizo la guerra, no hay excusa, porque la fidelidad debe ser al Señor. Este lugar, el lugar de pan, debe estar presente en nosotros, porque en ese lugar se está moviendo el poder de Dios. Dios está presente en medio de su pueblo. También la provisión de Dios fue cumplida en la mujer, y el nombre de Dios también estaba siendo glorificado. Cuando uno ve esta historia y cómo esta mujer pudo reflexionar al final y regresar, es una alerta que hace el Espíritu Santo a hablar de nosotros, abandonar lo espiritual, tal vez por cosas materiales. Tengamos cuidado con eso, pensando que vamos a venir con manos llenas, como le ha pasado a muchos, y por allá han caído en una trampa. Gracias a Dios, esta mujer reflexionó, Dios la levantó y regresó realmente la casa del pan. De ahí era David, de ahí salió el Hijo de Dios de Belén, el verdadero pan espiritual. Nadie va a encontrar fuera de Cristo pan espiritual. Hay muchas religiones, muchas sectas, muchas iglesias, pero el pan espiritual es en Cristo. Cuidado si te alejas de Jesucristo. No deje esa comunión espiritual, manténla día a día, pase lo que pase. No importa, pinte en otro lugar, que todo va a salir bien, que allí Dios te va a bendecir. Al final, la gente viene desbaratada. Busca una gente descarriada y nunca lo ve igual. Busca una gente descuidada, nunca será igual. Se va la gracia, se va la presencia. Lo que hermosea el cristiano es el Espíritu Santo formando a Cristo en nuestros corazones. Y es un tiempo oportuno para cambiar nuestros pensamientos, de no salir corriendo a la hora de una prueba, no huirle a los desiertos, a los procesos de Dios para nuestras vidas. Te digo en esta noche, querido hermano y hermana, no te vayas de Belén. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, le he hablado para salvación, para edificación.
Señor, que haya presentado el verdadero pan que alimenta nuestras almas, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por la oportunidad.